Bienvenido nuevamente, estimado estudiante, a una clase más de su asignatura de Investigación de Operaciones 2. En esta ocasión, seguiremos con el desarrollo de la unidad, siempre con los conceptos y definiciones de la simulación. La agenda de este día está relacionada con la generación de variables aleatorios. Aprenderemos a ver cómo se utilizan y cuál es el campo de aplicación. Normalmente, los resultados posibles de un experimento aleatorio no son variables o valores numéricos. Por ejemplo, si el experimento consiste en lanzar de modo ordenado 3 monedas al aire para observar el número de caras y de cruces que se obtienen en el espacio muestral asociado a dicho experimento aleatorio. Veamos esta serie. En estadística resulta más fácil utilizar valores numéricos en lugar de trabajar directamente con los elementos de un espacio muestral como el anterior. Así preferimos identificar los sucesos con el valor numérico 1, que representa el número de las caras obtenidas al realizar el experimento. De este modo, aparece el concepto de variable aleatoria unidimensional, como el de toda función que atribuye un único número real x dado e a cada suceso elemental e del espacio muestral. Ahora bien, iniciemos. Veamos la definición de la variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral un número real. Miremos este ejemplo. Se realizará un experimento de un laboratorio, cuyo resultado puede ser positivo o negativo. Al construir el espacio muestral de una variable aleatoria asociada a un experimento, vemos cómo podemos predecir que sea positivo a igual a 1 o negativo igual a 0. Veamos la tipología de las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Definamos la variable discreta. Esta está tomada por valores en un conjunto de números y ahora definamos las variables aleatorias continuas. Ella toma valores en un conjunto infinito, no numerables. También hay que recordar que un suceso experimental se le asocia a un número real o a través de las variables aleatorias. Veamos estos dos ejemplos. El primero es un experimento de un laboratorio. En él vamos a apreciar que tener un resultado o un test acerca de que si tenemos alguna enfermedad no sea a verificar si el resultado es positivo o negativo. Esa es la opción que tendremos que tener para poder ver si la variable cumple sí o no. En este caso podemos decir que la variable que se va a representar con las variables positivas tienen que ser igual a 1 y cuando sean variables negativas tienen que ser igual a 0. Ahora apreciemos el segundo ejemplo sobre las bacterias de un tipo A. Estas están en una pipeta. Veamos. Primero las vamos a clasificar donde el tipo A serán los números de bacterias que estén entre 1000 y 1500, como lo vemos en la imagen siguiente, donde A debe estar entre 1000 y 1500 y la de tipo B son las que van a estar estipuladas con números de bacterias menores o iguales a 1200. Esto quiere decir que estará por debajo de la variable X o menor o igual a 1200. Ahora vamos a aprender lo que es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Podemos decir que la distribución de la probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada valor de los posibles de dicha variable aleatoria en una probabilidad. Aquí definimos lo que son los números que distribuyen de una forma y estos ayuden a la simulación, a que nos den los resultados específicos necesarios. ¿Qué es la función de la distribución de una variable aleatoria? Fácil, podemos definirla como la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Esto a su vez podemos decir
que posee ciertas propiedades entre ellas. Vamos a mencionar algunas, donde f no es decreciente, donde la función f continúa a la derecha y por último, que la función puede ser infinita, tal como lo vemos en el cuadro siguiente. Veamos este ejemplo. En un experimento de un laboratorio donde decimos que x es igual a 0 y que también la probabilidad de x sea igual a 1, recordemos que si puede ser negativo y este caso positivo, eso sí, la probabilidad vuelve a la mitad de los resultados, así como vamos a ver la gráfica siguiente. Al ver sus funciones, la clasificación sería entre 0, 1 medio y 1, donde el mero 0, que es en este caso el decrecimiento, y este medio cuando este sea entre 0 y 1, vamos a ver lo que se puede ver en la gráfica. Por último, vamos a ver que 1 tiene que ser mayor o igual que el valor de la variable. Veamos la variable discreta. Es una variable aleatoria discreta si toma valores de un conjunto numerable, x1, x2, x3, hasta el infinito. La variable x es discreta porque solo puede tomar los valores del conjunto 0, 1, 2 o 3, que son valores discretos. Veamos la variable aleatoria continua. La definimos como la variable x, que es una variable aleatoria continua si toma valores de un conjunto no numerables. Cuando una variable puede tomar, al menos teóricamente, todos los valores en cierto intervalo de la recta real, esto quiere decir que es continua. Para cada una variable aleatoria continua sobre una población muy grande. Con una muestra del tamaño de n construimos un histograma en escala de densidad. En estos histogramas podemos ver los intervalos de clase son de igual amplitud. La superficie encerrada por cada rectángulo es igual a la frecuencia relativa correspondiente al intervalo. Por lo tanto, la suma de las áreas de todos los rectángulos tiene que ser igual a 1. Veamos la distribución de una variable aleatoria. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta es asociada a cada uno de los valores, que puede tomar su probabilidad correspondiente. Si las monedas son perfectas en este caso, podemos ver en el experimento anterior, cada uno de los sucesos de un elemento de espacio muestran y tienen una probabilidad de 1/8. Por ello, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria entre los números de caras pueden ser las siguientes. La distribución de las variables discretas, si la variable es una variable discreta de valores enteros, corresponderá a la distribución discreta, de las cuales existen. La primera, la distribución binomial, que son eventos independientes. La segunda, la distribución Poisson, eventos independientes. Una tercera, la distribución hipergeométrica, que son eventos dependientes. Miremos ahora qué son la distribución de variables continuas. Las variables continuas, esto significa que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. La distribución se genera ya sea por una distribución continua y esto a su vez puede ser aquellas como la distribución normal o gaussianas. Espero que les haya gustado la clase de este día y poder aclarar con ejemplos cómo se debe aplicar la generación de variables aleatorias en la simulación. Más adelante aprenderemos cómo aplicarlos a ejercicios propuestos de la vida diaria. Por el momento es todo y nos vemos hasta la próxima.